Cristóbal Gil González, un asesino serial en la Guatemala de los años 90. Para entender el caso de Cristóbal Gil González, es necesario comprender primero el país en el que sus crímenes ocurrieron. Guatemala, a principios de los años 90, era una nación marcada por más de 3 décadas de guerra interna. Aunque el conflicto armado se aproximaba a su fin, con la firma de los acuerdos de paz en 1996, sus consecuencias seguían profundamente arraigadas en la sociedad. La violencia estaba normalizada. La muerte era cotidiana. La impunidad no era la excepción, sino la regla. Las instituciones de justicia operaban con recursos limitados, archivos incompletos y una desconfianza generalizada por parte de la población. Muchos crímenes nunca se investigaban a fondo. Otros simplemente se archivaban. En ese contexto, la vida humana, especialmente la de los sectores más vulnerables, tenía un valor alarmantemente bajo. Fue en esta Guatemala fragmentada donde comenzaron a aparecer mujeres asesinadas bajo circunstancias inquietantemente similares. No ocurrió de golpe. No hubo una noche de terror que encendiera las alarmas nacionales. Fue progresivo, silencioso, disperso. Cada cuerpo aparecía en un lugar distinto. Cada expediente se abría por separado. Cada muerte se explicaba como un caso aislado más dentro de una ciudad acostumbrada al horror. Las víctimas eran, en su mayoría, mujeres pobres, muchas de ellas trabajadoras sexuales, mujeres sin protección institucional, mujeres que no generaban presión mediática. En los años 90, el fenómeno del feminicidio aún no era reconocido legalmente como tal en Guatemala. Los asesinatos de mujeres rara vez se investigaban desde una perspectiva de género. No existían protocolos especializados, no existía un enfoque criminológico integral. Eso permitió que ciertos patrones pasaran desapercibidos. Fue en medio de esta realidad que el nombre de Cristóbal Gil González comenzó a aparecer en informes policiales. Cristóbal Gil González era un hombre guatemalteco, adulto, de origen humilde. No pertenecía a estructuras criminales organizadas. No tenía poder político ni económico. No figuraba en listas de delincuentes de alto perfil. Era, para todos los efectos visibles, un hombre común. Vivía y se movía en los mismos entornos urbanos donde desaparecían las víctimas. Conocía los barrios. Conocía los horarios nocturnos. Conocía las dinámicas de quienes vivían al margen. Este conocimiento no era casual. Era funcional. Las investigaciones posteriores señalaron que varias víctimas fueron vistas por última vez en compañía de un hombre que coincidía con sus características físicas y comportamentales. Un hombre tranquilo y reservado que no levantaba sospechas inmediatas. Los cuerpos presentaban signos de violencia que, aun con las limitaciones forenses de la época, indicaban reiteración. No se trataba de robos comunes, no se trataba de violencia al azar. Había control, había repetición, había un patrón. Pero en una Guatemala donde diariamente se registraban homicidios por múltiples causas, pandilla, crimen común, violencia residual del conflicto armado, identificar a un asesino serial no era una prioridad institucional. Cada caso competía con cientos más. La captura de Cristóbal Gil González no fue resultado de una investigación estructurada de largo plazo. Fue consecuencia de testimonios acumulados, contradicciones en sus declaraciones y coincidencias que, con el tiempo, se volvieron imposibles de ignorar. Durante los interrogatorios, su comportamiento fue descrito como frío y carente de emotividad visible. No mostró colapsos emocionales, no intentó construir una narrativa elaborada de defensa. Según consta en registros judiciales, Gil González admitió su participación en varios asesinatos. Y aquí es donde el caso se vuelve profundamente inquietante. Muchas de sus confesiones no pudieron ser verificadas de manera concluyente. Los expedientes estaban incompletos, las pruebas físicas eran escasas. Algunas víctimas jamás fueron identificadas oficialmente. En los años 90,
Guatemala carecía de bases de datos modernas, registros genéticos y sistemas unificados de información criminal. Cada institución manejaba su propio archivo. Muchos documentos se perdieron, otros nunca existieron. Esto dejó una verdad fragmentada. No existe un número oficial definitivo de víctimas atribuibles a Cristóbal Gil González. Algunos casos llegaron a juicio, otros quedaron inconclusos, muchos jamás fueron vinculados formalmente. Este vacío no es una anomalía, es un reflejo del país en ese momento histórico. Guatemala estaba reconstruyéndose tras la guerra, pero lo hacía sobre cimientos débiles. La justicia transicional se enfocaba en crímenes del conflicto armado. La criminalidad urbana quedaba relegada. En ese escenario, un asesino serial podía operar durante años sin ser plenamente identificado como tal. Cristóbal Gil González no fue un criminal espectacular, no buscó notoriedad, no dejó manifiestos, no desafió públicamente a las autoridades. Simplemente mató y siguió con su vida. Ese es el rasgo más perturbador de su caso. No el número incierto de víctimas, no la violencia en sí, no la normalidad. Mientras las mujeres desaparecían, la ciudad seguía funcionando. Los mercados abrían, los buses circulaban, las noches continuaban cayendo. Y alguien, en silencio, seguía eligiendo a quien no se iba a extrañar. Hoy, más de 2 décadas después, el caso de Cristóbal Gil González permanece incompleto, no porque falte interés histórico, sino porque faltó voluntad institucional en su momento. Su nombre no ocupa grandes espacios en la memoria colectiva, pero su existencia demuestra algo incómodo. Guatemala también ha tenido asesinos seriales, solo que muchos actuaron protegidos por el caos, la impunidad y el silencio. Este documental no busca sensacionalismo, busca memoria, porque cuando un país olvida estas historias, no solo olvida a las víctimas, se arriesga a repetir las condiciones que permitieron que todo ocurriera. Y ese es, quizás, el verdadero terror que dejó Cristóbal Gil González, no solo las muertes, sino la sombra que aún permanece. Gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo video.